Hey, ¿qué onda? Llegaron otra vez a la hora del té. Pásenle. ¿Qué onda, trastornados? Pues bienvenidos de nuevo a mi casa. El día de hoy tengo ganas de platicar acerca de algo que probablemente va a hacer que algunos se enojen. Y es que la verdad desde hace tiempo que yo lo andaba diciendo, pero entre compas. Y sí, algunos se han sacado de onda por lo que les he dicho y lo voy a decir hoy. Y la verdad es que me caen gordos los cristianos. Me caen gordos los cristianos. Y sí, digo que me caen gordos los cristianos aun cuando se puede decir que yo soy cristiano. Ya sé. A ver, ¿se puede decir o eres cristiano? Vamos a explicarlo un poquito más. Durante los últimos años había estado yo conversando con mucha gente y de una u otra manera siempre termina saliendo el tema de si perteneces a alguna religión. Yo siempre les he dicho que no me gusta pertenecer a ninguna religión. Y la verdad es que cuando lo piensas, el cristianismo no es una religión. Sin embargo, la mayoría de los cristianos ven el cristianismo como una religión. Y cuando a la gente tú le dices que eres cristiano, inmediatamente se prenden las alertas. Este vato es un aburrido, de seguro es homofóbico, de seguro no toma. Y empiezan a aparecer todos los no. Empiezan a aparecer todas las cosas negativas de ser un cristiano. Y yo lo entiendo, de verdad lo entiendo. La gente no entiende lo que es ser un cristiano. Incluso los mismos cristianos no entienden lo que es ser un cristiano. Y cuando yo digo que me caen gordos los cristianos, lo digo en serio. Porque al igual que toda la gente nos ve con ojos de desagrado, yo también cuando nos analizo internamente nos veo con ojos de desagrado. Y eso es muy lamentable. Porque honestamente, la mayoría de los cristianos, y quiero aclarar, la mayoría de los cristianos, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los cristianos somos un poco pedantes. La mayoría de los cristianos somos incluso discriminativos. Y sí, lamentablemente el cristianismo es discriminativo. Y esto es muy triste en una sociedad como la que estamos viviendo. Porque todo el mundo actualmente quiere tolerancia. Y todo el mundo quiere que se acepten y respeten las cosas en las que piensa. Que se acepte su estilo de vida, que se acepte su filosofía, que se acepte su forma de vestir, que se acepte su forma de ser, que se acepte todo lo que una persona es. Y está bien, yo estoy de acuerdo. Y es más, aunque no esté de acuerdo, es un principio que se llama derechos humanos. Sin embargo, para los cristianos se ha vuelto muy difícil aceptar al otro. Incluso se ha vuelto difícil aceptar al otro cristiano. Pensémoslo en términos súper generales. El cristianismo está dividido en múltiples denominaciones. Que los bautistas, que los presbiterianos, que los luteranos, los metodistas, los evangélicos, los pentecostales, los apostólicos, los bla bla bla. Y lamentablemente entre todas estas denominaciones cristianas no existe una unidad. ¿Qué tenemos en común todos los cristianos? Cristo, efectivamente. Lamentablemente no todos pensamos igual. Por ejemplo, si mi esposa llega a una iglesia de cierta denominación con un pantalón, inmediatamente van a decir y le van a poner una cierta restricción. Probablemente no le impidan el acceso a la iglesia, pero en algún momento le van a decir que no es apropiado que una mujer use pantalón. Por otro lado, si yo llego a una iglesia de cierta denominación con jeans y sin corbata, inmediatamente va a haber un cierto prejuicio sobre quién soy. Y si yo decido congregarme en esa iglesia, me van a pedir que entre en el canon de su congregación. Yo puedo entender una u otra postura en las iglesias, pero ¿qué hay de aquellos que no son cristianos? ¿Qué pasa con la gente que viene con un problema a la iglesia? Y al llegar a la iglesia, en vez de sentirse aceptado, inmediatamente siente un rechazo. Por ejemplo, ¿qué pasa si llega una mamá adolescente, soltera, a una congregación? Honestamente, en la mayoría de las congregaciones, no digo todas, la van a voltear a ver, la van a señalar, es mamá soltera. Y yo no sé ustedes, pero yo si estuviera en la posición de esta chica, no me sentiría muy cómodo en la iglesia. Y así puede haber muchos ejemplos. El joven que por alguna razón está buscando a Dios y llega a una iglesia, inmediatamente le dicen que no está bien que se vista de jeans, o que traiga los pantalones rotos, o que traiga el cabello parado, o que traiga un arete, o que traiga un tatuaje. Inmediatamente empieza a ver todos estos bloqueos. Y lejos de sentirse aceptados, van a salir por la puerta de la iglesia y quizás nunca más vuelvan. Y como cristianos debemos analizar esta postura. Si se supone que yo soy cristiano, ¿por qué no estoy reflejando el amor de Cristo? La palabra cristiano o cristianismo tiene una razón de ser. Pensamos, obviamente, es
el seguir a Cristo. Pero debemos de ver el cristianismo como una forma de vida, como una filosofía de vida. Pensemos en lo que es un ismo. El capitalismo, el socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los ismos como una filosofía. Y hagamos encajar la palabra cristianismo en esto. La forma de ser del capitalismo tiene todo un contexto y la gente vive en torno a ese contexto. Al igual que la gente que vive en el socialismo o la gente que vive en el comunismo. Hay una filosofía de esto. Igual debe haberla en el cristianismo. Si lo pensamos como una filosofía y no una religión, las cosas empiezan a tomar más sentido, ¿no? Por lo tanto, debemos empezar a vernos como una filosofía basada en los principios o en las palabras de Cristo. Si yo soy cristiano, debo de actuar como Cristo. Sin embargo, en la iglesia así no son las cosas la mayoría del tiempo. Pensemos en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Cristo. Cuando Jesús se topó con los fariseos, inmediatamente los señaló. Les hizo ver que su forma de vida era incorrecta. Vivían en una religión. Los fariseos pensaban, si tú quieres servir a Dios, tienes que verte como yo, actuar como yo, ser como yo, y entonces yo te permito venir para alabar a Dios. Jesús piensa todo lo contrario. A sus discípulos les dijo, así como estás, sígueme. Eventualmente vas a ser como yo. Y así fue. Los discípulos tuvieron que pasar por un proceso en el que fueron siendo transformados y cada vez se iban pareciendo más a Jesús. Y después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, ellos pudieron comenzar la iglesia primitiva, lo que posteriormente se fue convirtiendo en una religión y terminó siendo el catolicismo, hasta que aparece en la escena Martín Lutero y entonces nace el protestantismo, que es de donde se divide entonces el cristianismo y los evangélicos de una u otra manera. Inician con los luteranos y a través de varias reformas en la iglesia van surgiendo nuevas denominaciones. Y bueno, llegamos al día de hoy. Cuando yo volteo a ver a mis hermanos de todas las denominaciones, de pronto es difícil entablar una conversación con otros, porque inmediatamente te juzgan de que si eres trinitario o si eres unitario. Es decir, si crees solamente en Jesús o si crees en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la primera gran división. Y lejos de llegar a la unidad de la fe, empezamos a crear muchas divisiones. Si yo pienso como una persona que no es cristiana o una persona que se quiere acercar a Dios y comienzo a ver todas estas actitudes, definitivamente voy a pensar que la iglesia no es algo bueno. Voy a pensar que el cristianismo no es algo bueno. Esto quiere decir que nosotros los cristianos hemos fallado. Hemos fallado de una manera garrafal a la hora de actuar como cristianos. La gente ya no quiere ser cristiana. Alguna vez una amiga mía me dijo literalmente, yo no quiero ser cristiana. Me interesa saber lo que tú sabes, pero no quiero ser cristiana. Y eso para mí fue una llamada de atención. Como cristiano, ¿qué estoy haciendo? Como cristiano, ¿estoy actuando como Cristo? Y para no ser el cuento más largo, la gente ve al cristianismo como un chiste, como un negocio y como un clero que solamente quiere aprovecharse de la gente y como un pueblo que se siente demasiado especial e ignora a los demás. Caemos en el error del judaísmo. En conclusión, mi nombre es Marco Sánchez y me caen gordos los cristianos. Está en tus manos y mis manos realmente cambiar la perspectiva de la gente acerca del cristianismo. Comienza a ser más como Jesús. Se oye muy sencillo, pero la verdad no lo es. En vez de juzgar al otro, en vez de pedirle que encuadre en tu religión, ámalo, acéptalo, no lo juzgues. Preséntate como una persona agradable, alguien con quien la gente quiera estar. Y deja que Dios se encargue de que la persona cambie. No le pidas a la gente que cambie para acercarse a Dios. Deja que la gente se acerque a Dios y Dios los vaya cambiando posteriormente. Créeme que funciona. Cuando la gente deja de sentirse atacada, cuando la gente deja de sentirse señalada, cuando la gente deja de sentirse juzgada, pierden el miedo a acercarse a un Dios que es verdadero. Dejemos de actuar como cristianos y empecemos a vivir realmente como Cristo quería que viviéramos. Trastornado, empieza a perseverar en la ley de la libertad. No seas libertino, persevera en la ley de la libertad. Dejemos de ser cristianos odiosos y empecemos a ser cristianos agradables. Espero que esto te haya servido aunque sea un poquito y podamos analizar cómo es nuestra vida cristiana. La próxima vez que veas a un cristiano de otra denominación, no pongas barreras, salúdalo. Si su forma de vivir no concuerda con la tuya, respétalo. Si tú quieres que él te respete a ti.
Y en general, cristianos, respetemos al mundo. Porque cuando no nos respetan a nosotros, entonces andamos chillando. Eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Yo ya me voy, pero antes te pido que si te gustó el video me regales un dedito arriba. No se te olvide suscribirte al canal en algún punto por aquí abajo. Y ya me despido, pero no sin antes desearte Shalom trastornado.